Para mí sí fue, pues, por llegar por primera vez a Grandes Ligas, sin saber qué es lo que iba a suceder, ¿no? Vámonos a la acción con el Toro Valenzuela, Winfield y Pinella. El primer strike y la gente lo corea estentóreamente en el... El béisbol mexicano está de luto. La historia de Fernando, el Toro, Valenzuela, una leyenda en el diamante, ha llegado a su capítulo final. La noticia de su fallecimiento ha sacudido el corazón de millones de aficionados y dejado un vacío en la comunidad deportiva de México y Estados Unidos. Sí me llamó la atención es cuando jugábamos fuera, que aumentaba no sé, 10,000 gentes más en el estadio, cuando me tocaba lanzar fuera de aquí de Los Ángeles. Y digo, bueno, eso es algo que nunca había visto, ¿no? De que, pues, el público... ¿Querían verte? ¿Querían verte? Después de ser ingresado de emergencia en un hospital de Los Ángeles, el ídolo de los Dodgers, el hombre que desafió todas las probabilidades y brilló en las Grandes Ligas, enfrentó sus últimos momentos debido a complicaciones hepáticas que culminaron en un colapso multiorgánico. Sin embargo, no fue hasta ahora que su esposa, la mujer que compartió con él cada triunfo y cada batalla, ha decidido romper el silencio. A su lado hasta el último aliento, ella ha revelado detalles íntimos y desgarradores sobre esos momentos finales. Nos comparte la historia de un guerrero que no dejó de pelear, de un hombre que, en medio del dolor, seguía demostrando la misma fortaleza que lo llevó a la Serie Mundial, donde vivió su más grande sueño, ganar, ser campeón. Bueno, empecemos por el principio, le dije a su esposa. ¿Cómo era Fernando en sus inicios? ¿Cuándo supo que quería ser beisbolista? Ella suspiró, como si se trasladara en el tiempo. Fernando siempre fue diferente, siempre supo lo que quería. Mientras otros niños jugaban fútbol, él pasaba horas lanzando la pelota, aunque no hubiera nadie para cacharla. Desde pequeño, trabajaba en el campo con sus padres, pero en cuanto podía escaparse, lo veías practicando lanzamientos. Su mente siempre estaba en el béisbol, soñaba en grande, y eso no era común en alguien de un pueblo tan pequeño. Entonces empezó desde ahí, ¿solo con un sueño? Sí, pero no era solo un sueño. Fernando tenía algo especial, su dedicación era otra cosa. Era como si ya supiera que su lugar no estaba solo en esas ligas locales. Practicaba, mejoraba. Lo más increíble es que su ídolo era Sandy Koufax. Imagínate, él ni sabía que había un niño en Sonora mirándolo desde tan lejos. Y un día, un cazatalento se fijó en él, alguien que supo ver lo que nadie más veía aún. Ahí todo cambió. ¿Cómo fue ese salto a los Dodgers, a una ciudad tan grande como Los Ángeles? Fue un momento enorme. De repente, Fernando pasó de lanzar en campos polvorientos a estar en el centro de atención de las Grandes Ligas. Llegó a Los Ángeles con una humildad que nunca perdió, pero también con una pasión increíble. Los Ángeles lo adoptó, la gente lo hizo suyo. Cada vez que lanzaba era como si estuviera mostrando no solo su talento, sino también de dónde venía, como si cada lanzamiento tuviera la fuerza de todos esos días en el campo y en su corazón. ¿Siguió conectado a sus raíces, a ese niño que empezó en el campo? Siempre, me respondió con una mirada nostálgica. Fernando nunca olvidó quién era. A veces, en casa, solía hablar de ese chico que soñaba en grande, que practicaba bajo el sol inclemente. Y cada vez que lanzaba, era como si estuviera agradeciendo a toda la gente que lo apoyó en ese viaje. Para él, cada partido era más que solo béisbol, era un tributo a su origen. Me contó que nunca dejó de ser el chico humilde de Sonora, que cada logro lo acercaba más a su sueño y a la gente que lo apoyaba. Su esposa sonrió con nostalgia y orgullo, como quien sabe que ese chico de Choachila alcanzó mucho más de lo que alguna vez imaginó. ¿Cómo fue para Fernando el primer acercamiento con los Dodgers? ¿Qué significó ese momento para él? Para él fue un sueño, dijo, con los ojos brillantes. Fernando siempre había trabajado y soñado con el béisbol, pero cuando los Dodgers mostraron interés, fue algo distinto. Sabía que era una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Ver a un mexicano firmar con un equipo tan importante significaba algo grande, no solo para él, sino para todos los que crecieron en circunstancias similares. Era como decirle al mundo que los sueños se podían alcanzar, por más lejanos que parecieran. ¿Y cuando llegó a Los Ángeles? ¿Imaginaban lo que estaba por suceder? No, para nada, me confesó entre risas. Fernando llegó con la humildad de siempre, enfocado en jugar y dar lo mejor de sí. Pero cuando empezó a lanzar, algo especial sucedió. Nadie podía detenerlo,
Y poco a poco comenzó esa Fernandomanía que se apoderó de la ciudad. La gente lo adoraba, y no solo por sus lanzamientos, sino porque sentían que él era uno de ellos. Dicen que su primer partido como abridor fue inesperado. ¿Cómo lo vivió él? Así es, respondió, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Fue en 1981, cuando un compañero se lesionó. Fernando, casi sin aviso, fue llamado para abrir el juego. Pero lejos de asustarse, salió al montículo como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Ese día lanzó con una fuerza y un enfoque que dejó a todos boquiabiertos. Desde el primer lanzamiento, quedó claro que Fernando había llegado para hacer historia, y ¿qué había detrás de esa famosa mirada al cielo antes de cada lanzamiento? Ah, eso era muy de él, dijo, sonriendo. Era como un ritual. Fernando tenía un estilo único y un talento inmenso, pero siempre lanzaba como si estuviera agradeciendo o pidiendo algo al cielo. Esa conexión suya con el juego, con su comunidad, era algo que lo hacía especial, algo que iba más allá de ser solo un lanzador. Y cuando empezó a ganar juegos completos uno tras otro, la gente se dio cuenta de que estaban ante alguien único. ¿Cómo vivieron el momento de la Serie Mundial? Fue intenso, respondió con emoción. La presión era increíble, pero Fernando estaba determinado. En esos partidos contra los Yankees, cada lanzamiento parecía tener una fuerza especial. Y cuando los Dodgers ganaron el campeonato, fue como un sueño hecho realidad para él y para todos los que lo apoyaban. Era la recompensa a años de esfuerzo y sacrificio. ¿Sabía él cuánto significaba para la comunidad latina? Ella asintió, conmovida. Sí, lo sabía. Fernando nunca fue solo un jugador para la gente, era un símbolo de esperanza y orgullo. Cada vez que lanzaba, no era solo por él, era por todos aquellos que veían en él un reflejo de sus propias luchas y sueños. La Fernandomanía no era solo una moda, era una celebración de lo que él representaba. Con cada respuesta, su esposa me hizo entender que Fernando no solo había marcado el deporte, había dejado una huella en los corazones de quienes encontraron en él una inspiración. La llegada de Fernando Valenzuela a las grandes ligas no fue solo un logro deportivo, fue una sacudida, una explosión de orgullo que resonó desde Los Ángeles hasta cada rincón de América Latina. ¿Quién podría imaginar que un joven de una pequeña comunidad en México podría plantarse en el montículo de los Dodgers y cambiar la historia? Pero eso hizo Fernando. Su sola presencia abrió puertas que muchos ni siquiera se atrevían a soñar que existían. Cada lanzamiento suyo parecía gritarles a otros jóvenes latinos que ellos también tenían un lugar en las grandes ligas, que el diamante era tan suyo como de cualquiera. Claro, su camino no fue fácil. Las lesiones, como esos obstáculos inevitables que la vida lanza, comenzaron a hacerse sentir. Su brazo, el mismo que lo había llevado a lo más alto, empezó a fallarle. Pero Fernando, con esa misma determinación que lo caracterizaba, no se dejó vencer. Sabía que su tiempo como el lanzador imparable podía llegar a su fin, pero no iba a dejar de pelear. Cada partido era una batalla, y aunque ya no era el joven que deslumbró en 1981, su presencia continuaba imponiendo respeto. Lo admiraban, no solo por lo que hacía, sino por el hombre que era, un luchador incansable que nunca se rendía. Entonces, en un partido inolvidable, Fernando hizo algo que parecía imposible. Fue en 1990 cuando lanzó un juego sin hit ni carrera, dejando claro que, a pesar de los años y las lesiones, su talento y su espíritu seguían intactos. Esa noche fue como un eco del pasado, un recordatorio de la grandeza que había en él, y el estadio se llenó de aplausos y de orgullo. Para quienes lo seguían desde el principio, fue un momento de celebración. Para las nuevas generaciones, una lección de perseverancia. Poco después, su camino en los Dodgers llegó a su fin. Pero Fernando no era de los que tiran la toalla fácilmente. Su amor por el béisbol lo llevó a recorrer otros equipos, a seguir lanzando aunque ya no fuera el mismo de antes. Su pasión iluminaba el campo cada vez que salía a jugar, y para muchos, ver a Valenzuela en el montículo era un recordatorio de lo que significaba amar el deporte. No importaba el equipo, él solo quería hacer lo que más le gustaba. Finalmente, en 1997, Fernando decidió cerrar su capítulo en el béisbol profesional. Pero su influencia no terminó ahí. Volvió a los Dodgers, ahora como comentarista y embajador, una voz familiar que mantenía su conexión con el deporte y con todos aquellos a quienes había inspirado. Desde los micrófonos, Fernando continuó siendo parte de ese mundo que él mismo había transformado. Con cada comentario, seguía abriendo puertas para las generaciones que venían detrás,
para esos jóvenes latinos que aún veían en él al héroe que les enseñó que los sueños no tienen fronteras. Pregunté a su esposa cómo era Fernando detrás de esa intensidad en el campo. Igual de humilde, me dijo con una sonrisa, como si no se diera cuenta del impacto que tenía en todos. Fernando no solo jugaba para ganar, jugaba para inspirar. Los jóvenes latinos lo veían y encontraban en él una esperanza. Y aunque sus estadísticas fueron impresionantes, su legado iba mucho más allá de eso. Pregunté, ¿qué lo motivaba, aun cuando las lesiones empezaron a cobrarle factura? Ella suspiró y contestó, el amor por el juego. Siempre decía que, mientras pudiera lanzar, lo haría. En sus últimos años como jugador, Fernando no era el lanzador dominante que había asombrado al mundo en 1981, pero su perseverancia y su presencia eran igual de poderosas. No era solo un deportista, era un símbolo de resistencia. Cuando su carrera en los Dodgers terminó, Fernando no colgó los guantes del todo. Empezó una nueva fase como embajador del equipo, pero lo hizo a su manera, con el mismo carisma y humildad que siempre lo habían acompañado. Recorrió el mundo representando a los Dodgers, llevando el béisbol a lugares donde apenas se conocía, y su mensaje de esfuerzo resonó con cada joven que lo escuchaba. Le pregunté a su esposa si él entendía el alcance de su influencia, y ella respondió, él lo veía como una oportunidad para compartir lo que había aprendido, pero creo que nunca se imaginó cuánto significaba para los demás. Fernando también se convirtió en una voz fuerte y respetada para los derechos de los jugadores latinos en las grandes ligas. No podía quedarse callado, me dijo ella. Sabía las dificultades que enfrentaban los jóvenes latinos y quería que tuvieran mejores oportunidades. Su misión iba más allá de los diamantes, luchaba por un futuro más justo para quienes soñaban con ser como él. Pero su impacto no quedó solo en los estadios de Estados Unidos. En su natal Sonora, su éxito internacional despertó un fervor por el béisbol nunca antes visto. Miles de jóvenes mexicanos, inspirados por su historia, se aventuraron a perseguir el sueño de llegar a las grandes ligas. A través de Fernando, descubrieron que no había barreras infranqueables si se tenía el corazón en el lugar correcto. La prueba final de lo que Fernando significaba llegó en 2019, cuando los Dodgers retiraron el número 34. Fue un momento emotivo, recordó su esposa. Ese número, su número, quedó inmortalizado en el equipo. Pero más allá de los trofeos y los homenajes, Fernando siempre será recordado por su carácter. Era conocido por su humildad y su disposición a ayudar, ya fuera en eventos benéficos o en la comunidad latina que tanto lo admiraba. Finalmente, el mundo del deporte le dijo adiós el 22 de octubre de 2024, cuando Fernando falleció debido a complicaciones hepáticas. Los homenajes no se hicieron esperar. En cada rincón donde se juega béisbol, la tristeza se hizo sentir. A sus fanáticos y a todos aquellos que lo vieron lanzar, les queda el consuelo de que su legado sigue vivo, tanto en el campo como en los corazones de quienes nunca olvidarán a la leyenda, al amigo, al humilde Fernando Valenzuela. Diversas personalidades del deporte y la política han reconocido el papel crucial de Valenzuela, no solo en la promoción del béisbol, sino también en su labor como representante de la cultura latina. Muchos jugadores latinos actuales han mencionado a Valenzuela como una de sus mayores inspiraciones, reconociendo que él abrió el camino que ellos ahora recorren con orgullo. En sus últimos minutos de vida, Fernando Valenzuela estuvo rodeado del amor de su familia y amigos más cercanos. A pesar de los momentos difíciles, quienes lo acompañaron cuentan que mantuvo la serenidad que siempre lo caracterizó. Con su último aliento, Fernando dejó claro que había dado todo, no solo en el campo de juego, sino en cada paso de su vida, siempre fiel a sus raíces y a su pasión por el béisbol. Así se despidió el hombre que nos enseñó a soñar, a luchar y a creer que cualquier sueño es posible. Y, ahora, su historia queda en nuestras manos. Te invito a compartir este video y a recordar el legado de Fernando Valenzuela, no solo como un gran deportista, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. Dale un like si también te inspiras con su historia. Suscríbete para que juntos sigamos recordando a figuras que dejaron una huella imborrable. Gracias por ver y mantener viva la memoria de nuestro querido Fernando Valenzuela.